Los pendejos. Leer y oír a Facundo Cabral. Qué infortunio el contexto en el que se nos fue o nos lo arrebataron. Siempre nos resultará una cita con la sabiduría. En él habita la voz, la comunicación, el mensaje, la armonía de sus dedos sobre las cuerdas y la mordacidad exquisita e incomparable. Y uno de los temas icónicos de este poeta de la música es el que tiene que ver con los pendejos. ¿Se acuerdan? Se los recuerdo con algún añadido de mi parte a la originalidad. El hombre, por más valiente que sea, tiene miedo a una sola cosa: a los pendejos. Es horrible que a uno lo comparen con uno de esos. Ni por temprano que te levantes, donde vayas ya está lleno de pendejos. Son esos que abundan, no por su número, sino por su estupidez. Y son peligrosos, porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Eligieron a Biden, a Trump, a Macron, a Milei en Argentina. Los hay de toda categoría. El pendejo informático, que es pendejo computado, es el que ladra desde esos canales de YouTube, lanzando vascosidades contra todo, y son felices porque tienen seguidores, pero sin comprender que los ven porque hay quienes quieren saber hasta dónde son capaces de llegar con sus imbecilidades. El pendejo burócrata, que es oficialmente pendejo. Esos son los autonombrados líderes que creen que a los pueblos se les convence desde la comodidad de una lujosa oficina. El pendejo optimista, que piensa que no es pendejo. Esos son aquellos que con solo verles la trompa de guabina les es imposible esconder su pendejera. El pendejo pesimista, que cree que él es el único pendejo. En Nicaragua sabemos que hay algunos de esos que hablan miércoles desde afuera, matándose entre ellos, lamentándose que ninguno sirva, porque al final, en su cierto pesimismo, concluyen con veracidad que todos son pendejos. El pendejo esférico, que es pendejo por todos lados. Los ves de frente, por atrás, de lado, de arriba, abajo, y no hay forma. Son bestias que no comprenden que entre más ladran, más se hunden. El pendejo fosforescente, que hasta por la noche se ve que allá viene el pendejo. Esos son totalmente refractarios. Pueden estar en la cucarachera de Miami, en España, como súbditos en Costa Rica, ya hablando rarío, o en cualquier parte, pero brillan siempre como súper pendejos. El pendejo de referencia, donde está Silvio Báez. Allá junto al pendejo de chaqueta gris. Allá donde está el sotanudo. Y el pendejo de chaqueta gris o el sotanudo es un desnacionalizado, un terrorista, un traidor, un agente extranjero deportado. El pendejo consciente, que sabe que es pendejo. Esos son todos los brutos que por centavos de dólar los lanzaron como perros a una aventura estúpida en la que consumaron sus crímenes de lesa humanidad, y ahora, después de perderlo todo, después de haber sido condenados por criminales, dicen: ¿qué pendejo fui? ¿En qué me metí? ¿Para qué me metí a eso si lo tenía todo y solo sarna me faltaba? Está el pendejo de sangre azul, que es hijo y nieto de pendejos. Esos son los pendejos históricos, los pendejos ortodoxos que dicen: soy chamorro. A lo mejor de chingaste, pero como soy chamorro, solo por eso debo ser presidente.
aunque haya tenido 7 de sus parientes en el poder, que lo único que se les reconoce es que se la pasaron airándose con el apellido, pero sin nada más que ser pendejos, no solo ante los nicaragüenses que los conocemos, sino hasta para sus verdaderos progenitores, los yanquis, que a conveniencia decían de los conservadores o del somocismo que a estos había que defenderlos porque eran sus hijos de puta. El pendejo más peligroso, el pendejo demagogo que cree que el pueblo es pendejo. A este le salió el tiro por la culata. Entusiasmado desde el traje de mercenario, aparecía que un día, después de haber pasado un buen tiempo entrenándose como terrorista, diciendo que nos iban a liberar, que nos harían libre, que se sacrificarían tomando el poder después de un oceánico derramamiento de sangre en el que no importaba si morían 3,5 millones de nicaragüenses, pero que seríamos libres. Y entonces el pueblo reaccionó. Y el pueblo se liberó de tranques, de destrucción, de torturas, de saqueos, de odios. Y por eso el pueblo está aquí y los pendejos están allá. Esto es parte de lo que Facundo Cabral nos refiere en esa monumental dedicatoria a los pendejos. Pendejos que creen que con las descalificaciones, ofensas, insultos, amenazas y deseos de muerte que todos los días nos confieren, a los que somos visiblemente público, nos están venciendo, dicen. Nos están achumicando porque no contestamos a cada una de sus incalificables bajezas. Quiero decir a los pendejos que refiere Facundo Cabral, que los que estamos del mejor lado, de la mejor Nicaragua de toda la historia, no tenemos tiempo para estar respondiendo al odio. Aquí trabajamos. No estamos de vagos. Aquí hacemos cosas monumentales todos los días. No proponemos nunca, jamás destruir. Los pendejos jochan y jochan de cualquier forma. Y si los ignoras, entonces se meten con tu esposa, con los hijos o con lo que sentimentalmente te puedan afectar, porque su fin es que reacciones, que los hagas grandes respondiéndoles, y entonces nos desviemos del sueño nicaragüense que estamos viviendo, pretendiendo ellos que por pendejadas descendamos a la pesadilla americana que ellos sufren, donde están, pero son tan brutos que la ceguera que padecen no les hace ver que aquí hay suficiente materia intelectual para destrozarlos con la riqueza de una sola palabra que los puede describir y fotografiar, porque no son otra cosa más que ñaña. Un día de la semana pasada, una pichurria amargada y además masoquista, de esas que con mucha atención siguen nuestro programa, escribía en medio de recurrentes horrores y bestialidades ortográficas que lo pintan como un superequino, que este servidor ya aburría diciendo lo mismo todos los días en defensa de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, del Frente Sandinista, de la Revolución, y que ahora era más rojo y negro que el mismo general de Hombres Libres. A esos decires estamos acostumbrados, un montón de nicaragüenses que por ser parte de la inmensa mayoría de este pueblo no sabemos del lado correcto de la historia. Y a los que además a las miserias humanas, cosas, charbascas, puchitos, chachalacas, liendres, cucarachas o gusanos, agregan que somos sapos, camaleones, agitadores, propagandistas, sin que entre los epítetos falten las menciones también hacia nuestras madres.
Estos pendejos que equivocadamente nacieron aquí, pero que por sus actos terroristas fueron enviados a su verdadera patria, Estados Unidos, deberían buscar qué hacer. Y este es un consejo sano, porque en esa pesadilla americana a la que ahora pertenecen, se trabaja como esclavo para vivir como esclavo. Y nadie soporta en la incomodidad de su apartamento, de su efficient o de su cuartucho a alguien que se la pasa de vago y de tapudo, diciendo que está luchando por la libertad de Nicaragua, cuando nunca representaron a nadie, y que hicieron de la politiquería un modus vivendi que seguramente solo les funcionó aquí. Partiendo de lo anterior, me permito recordar aquella frase de Tomás Borges Martínez, cuando desde la pasión de sus eufóricos y visionarios discursos decía: aunque se mueran de rabia, habrá frente sandinista hoy, mañana. Y otra que refería a haberle dicho también a Daniel Ortega: todo puede pasar aquí, menos que el frente sandinista pierda el poder, cueste lo que cueste, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder. Cuando los pendejos escucharon algo así, tomaron el rábano por las hojas y fueron incapaces de medir la profundidad del mensaje, porque se quedaron con el cañón y olvidaron la pluma. Los pendejos que pasan rumiando sus mismos cuentos de camino, muy panchomadrilescamente, se quedaron en que las citas eran la proclama de lo que ellos llaman dictadura. Porque aquí, después de 3 meses de terrorismo, de sangre, violencia, tortura y tranques, que pretendieron prolongar hasta el extremo del caos y la ingobernabilidad, vino el basta ya y se puso el orden. Ahora bien, ¿por qué las miserias humanas, pendejos o boludos, continúan repitiendo babosadas sobre una dictadura que solo está en los cráneos vacíos que tienen por cabeza? Los pendejos quieren venderse ante el financista como que están fuertes, como que aún son capaces de ladrar, pero sin aceptar, y esto ya lo sabe el mismo imperio, que aquí nadie ni se corrió al ruido de los caites, y menos aún que en algún momento se les tuvo miedo, porque si de molestia contra el gobierno se trata, fue porque el presidente llamó a no reaccionar. En lo anterior está el detalle y la razón por la cual aquí habrá frente sandinista hoy, mañana y siempre. ¿Y saben por qué esa sentenciosa frase de Tomás Borges Martínez? Porque ningún presidente y ningún partido hizo a lo largo de todititita nuestra historia lo que Daniel Ortega, Rosario Murillo y el FCLN han construido hasta nuestros días. Y contra eso, nada puede hacer una pandilla de pendejos que jamás tuvo ni tendrá la capacidad para organizarse y presentar una propuesta mejor desde el único camino que tiene, el electoral. Cuando Tomás Borges Martínez se refiere que hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero lo que no se puede perder es el poder, es para poder. Y esto no es un juego de palabras, sino que es ajustarse a la visión del sandinismo, al que si le dicen que es una dictadura, es porque dicta que se hagan hospitales, que se hagan clínicas, que se hagan casas maternas, salud y educación gratuita, merienda escolar, bonos para los bachilleres, bonos para los niños, carreteras, energías, viviendas, entrega de lotes, instalaciones deportivas, parques, malecones, ferias, puertos, integración territorial, conexión intermunicipal, buses, taxis, tarifas de transporte y combustibles subsidiados, más de 40 programas sociales, lucha contra la pobreza y el analfabetismo y tantos sueños más, que a veces uno se queda asombrado, porque hemos hecho muchísimo con poco, y eso es lo que a los pendejos les arde,
porque es lo que hace fuerte e imbatible una revolución que no para, que a pesar de las amenazas y las agresiones, no vuelve a ver hacia atrás, antes bien y con orgullo, nuestra honrosa frente de su dignidad ante quienes inmoralmente quiere meter la cucaracha y la cuchara en nuestros asuntos, la muestra. Ahora bien, ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo están en el poder porque decidieron estar en el poder. El FSLN y el pueblo sandinista lucharon con la bandera roja y negra para liberar, como lo hizo Sandino a la azul y blanco, aunque hay que decir que ahí andaban también pendejos que demostraron desde el disfraz de revolucionarios que lo único que querían era ponernos como una estrella más en la bandera imperial. Y esos ya sabemos que eran comandantes de la revolución, comandantes guerrilleros que no respetaron esos grados políticos, sino que prostibulariamente se revolcaron con el tío San. Los que sí decidimos que el líder del sandinismo y la organización política que lo representa y respalda están donde están, somos el pueblo, que queremos más de lo que tenemos, que queremos palpar y hacer nuestro el sueño que los pendejos nos negaron a lo largo de toda nuestra historia, porque cuando hablamos de ella no nos referimos solo a las pichurrias del 2018 a esta parte, sino a los ancestros de estos, a esas castas oligárquicas que pudrieron las mentes de quienes refinaron la voracidad delictiva de robarle al que nunca tuvo. Que repetimos los logros todos los días, tienen razón, sí, pero además anunciamos muchísimas cosas nuevas todos los días y no son cosméticas, son obras monumentales. Y hasta en el lugar más inaccesible de Nicaragua llega la visión humana de una revolución que no tiene freno. Los pendejos también repiten sus mismas cosas, pero entre las que decimos nosotros y las que dicen los pendejos hay una gran diferencia. Aquí hablamos de vida y amor, de hacer y de sumar, de crear y multiplicar, pero ellos lo único que invocan desde que ponen sus cascos o pezuñas en el suelo es la muerte, es el odio, es la destrucción y la resta, es la frustración y la división. Y créanme que eso no nos molesta para nada, porque al final son esas las conductas de los pendejos por las que el pueblo los detesta, los aborrece y en consecuencia se llena de razón para determinar que toda esa jauría de hienas tiene que consumar sus últimos días desde lejos en el viaje sin retorno que emprendieron. Mientras tanto, nosotros, los sapos, los que nos vendimos por 200 pesos, a los que siempre nos recuerdan a nuestras madres y que de pendejos no tenemos nada, seguiremos aquí disfrutando del país que estamos construyendo y francamente riéndonos a carcajadas sueltas de todos esos pendejos y pendejas a las que echamos sal para que se retuerzan y se revienten en sus propias tripas, porque nuestra amada Nicaragua siempre fue vencedora, porque sus victorias siempre se fundamentaron en las páginas ya vividas, en esos eventos memorables que nos recuerdan cada una de las veces que los amos de los pendejos fueron vencidos. Ya estamos en el contexto del festejo nacional que nos conduce al 46-19. Y por supuesto, el grito jubiloso de esta revolución constructora lo haremos oír tan cerca del tímpano de los pendejos que los vamos a reventar. Y lo haremos repetidamente para dejar muy claro
que aquí somos libres, que vivimos en paz y que eso no tiene retroceso. Que Dios bendiga a Nicaragua.